presidencial. Recién acabo de cortar con alguien que me acaba de hacer un panorama muy interesante de diferentes panoramas electorales de acá, porque pim pum pam, ya estamos en la presentación de listas, ya comienzan las primarias y ya están las PASO, en un ratito nada más, faltan muy pocas semanas para que sea la presentación de listas. ¿Qué va a suceder al interior del Frente de Todos? Hoy, si Alberto decide desistir como candidato presidencial, que insisto, es lo que va a terminar sucediendo según la información que nosotros tenemos, el candidato del albertismo, anoten la fórmula del albertismo hoy, mañana puede cambiar, porque es una noticia en desarrollo. Anoten, la fórmula del albertismo hoy es... ¿Cómo le gusta vender humo en el control, al doctor Soler, La fórmula del albertismo hoy, si es que no va Alberto, claramente, ¿no? Alberto tiene un gesto de grandeza y renuncia a la posibilidad de seguir siendo el inquilino de la residencia de Olivos. La fórmula es Daniel Osvaldo Scioli, Victoria Tolosa Paz. Hoy. Y habría una fórmula al interior que represente el kirchnerismo. Una fórmula que Daniel represente el kirchnerismo. Bueno, y le vamos a preguntar, estamos en línea con el gobernador del Chaco. Estamos hablando con Jorge Milton Capitanich. Las primarias en el Chaco van a ser el 18 de junio y las elecciones generales van a ser el 17 de septiembre. 18 de junio, si no me equivoco, es una semana antes, o un poquito menos una semana antes, que se haga la presentación de la elección para la primaria de la elección federal, ¿no? Exactamente. ¿Habría que descartar la posibilidad de que vos te presentes en la elección federal con una candidatura presidencial? ¿Existe esa posibilidad? Mira, yo lo que creo es que nosotros en nuestro espacio debemos trabajar primero en debatir un plan de gobierno, integración de equipos. Me parece que este debate nos hace bien a todos porque nos enriquece desde el punto de vista de los aportes múltiples que podemos tener. Y después, obviamente, establecer cuál es la metodología desde el punto de vista de la selección de nuestros candidatos o candidatas. En ese contexto yo siempre he transmitido mi impresión, digamos. Creo que Cristina Fernández de Kirchner es la líder indiscutible de nuestro espacio, la constructora del triunfo electoral del 2019 y obviamente tiene una participación estelar. Ahora bien, el diseño de la estrategia por parte de ella misma y de todo el espectro político tiene que ser con la suficiente amplitud para ver, primero, cómo sostenemos unidad en la diversidad, segundo, cómo somos capaces de tener puntos medulares de acuerdo y de consenso, tercero, cómo plasmar una estrategia electoral y cuarto, cómo definir los mecanismos de selección de candidaturas en el marco de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. En ese sentido, lo que yo transmito es lo siguiente. Primero, nosotros tenemos tres vectores clave dentro del espacio, que son claramente Cristina, Alberto y Sergio. En ese contexto, me parece que es muy importante. Primero, ¿es posible un diseño de primarias abiertas, obligatorias y simultáneas con los tres participando de una primaria? Bueno, es un tema que genera dudas, pero es una alternativa, es decir, que se presenten los tres a primarias. ¿Eso es una alternativa? Sí, es una alternativa. Segundo tema, que no se presente ninguno, también es una opción alternativa. En tercer lugar, que exista una fórmula única, también es una alternativa. Y que existan varias fórmulas que compitan en primarias, también es una alternativa. Entonces yo creo que es necesario fijar un sistema de reglas con el objetivo de observar una serie de principios básicos. Primer principio, que creo que en la reunión del otro día en el PJ con los 33 participantes y miembros de 5 horas se llegó a una primera conclusión. Primero, unidad en la diversidad, sostenerla, fortalecerla y mantenerla. Segundo, definir una estrategia electoral que está en proceso. Tercero, las primarias son absolutamente ineludibles. Eso es un dato objetivo de la realidad.
Entonces, lo que a mí me parece que es necesario plantear es hacer un gran esfuerzo desde el punto de vista político para lograr un modelo que nos permita lograr que la mayoría de los gobernadores pertenecen a nuestro espacio, la mayoría de los intendentes, cerca de 1.200, pertenecen a nuestro espacio. Las centrales de trabajadores, digamos, tanto CGT como CTA, pertenecen a nuestro espacio. Tenemos espacios de decanos, rectores, pequeñas y medianas empresas, entidades de gobierno, hacedores culturales. O sea, tenemos una masa crítica desde el punto de vista de la integración de nuestro espacio que se debe fortalecer, de manera tal de que el método de selección de los candidatos o candidatas debe formar parte de la estrategia electoral, y esa estrategia electoral nos debe acercar a posiciones que permitan potenciar nuestros candidatos. Así que creo que eso es un tema que está en debate hoy en nuestro espacio, para hacer elecciones obviamente arquetípicas en cuanto a contenidos, porque creo que va a ser una elección difícil y compleja. Está complejo el mundo, está compleja la Argentina, pero requiere de nuestra parte la mayor creatividad para generar las condiciones que nos permitan ganar. Por eso el rol de cada uno de nosotros tiene que ser un rol en donde el principio de humildad sea esencial, donde el principio de contribución sea vital y donde todos podamos ayudarnos entre todos a configurar la victoria que nos merecemos. ¿Y qué rol le asigna el presidente Alberto Fernández en esa estrategia electoral, Coqui? Bueno, en primer lugar, él es el presidente en ejercicio. Segundo, tiene un rol fundamental en contribuir claramente al diseño del armado político, en configuración con cada uno de nosotros dentro del espacio, y nos parece que ese es el tema clave. Si yo tendría que asimilar una similitud con un espacio de tiempo determinado, fue en el año 2003, el rol que tuvo en su momento Eduardo Duhalde, en el sentido de generar ciertas condiciones que nos permitieron ganar las elecciones con Néstor Kirchner el 27 de abril y 25 de mayo, digamos. O sea, para asumir el 25 de mayo. Me parece que el rol del presidente es rol de articulador, de armador, conjuntamente con el resto del equipo para lograr la victoria electoral, y creo que ese es el gran desafío. O sea, el presidente tiene el rol de articulador, armador de la estrategia electoral, no de candidato, porque no se puede ser el armador y el candidato. Yo soy una persona muy respetuosa de las aspiraciones y las ambiciones personales, pero creo que todos tenemos que entender que el contexto determina una decisión, y a mí me parece que, y yo lo he escuchado porque he hablado muchas veces con él, en donde él reafirma categóricamente que su gran compromiso es que un compañero o compañera que forme parte del espacio del Frente de Todos sea el próximo presidente. Entonces, de manera tal de que lo veo claramente en esa capacidad para contribuir a la construcción de la victoria. Y la última pregunta, y te agradezco tu tiempo. ¿Se puede, no hay antecedentes de un gobierno que tenga 100 puntos anuales o más de inflación y que tenga una buena performance electoral? Y la pregunta precisa es, ¿se puede ganar una elección con 100, 110 puntos de inflación, que es como se va a llegar al proceso electoral de agosto? Bueno, los antecedentes en la República Argentina son determinantes, en el sentido de antecedentes de Alfonsín. Claro, antecedentes de Alfonsín, 1987, 1989. Pero, bueno, también es posible siempre entender que no hay una elección equivalente a la otra. Y me parece que existe una multiplicidad de factores que inciden. No obstante lo cual, no es un exceso decir que el tema de inflación condiciona severamente no solamente los ingresos disponibles de la familia, sino también la calidad de vida de la población, o sea, la intención de voto. Pero las motivaciones están también vinculadas a un contexto y a restricciones. Es decir, creo que en primer lugar venimos de una situación de crisis de parte de Macri, 2015-2019, un endeudamiento de 100.000 millones de dólares, una fuga de capitales de 88.000 millones de dólares, un endeudamiento con el fondo de 45.000 millones de dólares, el tema de la pandemia, el tema de la guerra de Rusia con Ucrania y el tema de una sequía severa. Bueno,
son también factores, y es cierto que la ciudadanía, la gente, el pueblo, no necesariamente se basan en explicaciones, sino básicamente en lo que le pasa todos los días y en forma cotidiana. No obstante lo cual, es necesario entender que eso es un atenuante absolutamente claro e indubitable a la hora también de tomar una decisión respecto a la construcción del país futuro, porque la verdad es que cuando observo también la posición que tiene digamos la oposición política en la Argentina, me parece que son posiciones muchas veces muy duras, reaccionarias, pero a su vez fuera de la realidad. Creo que hay que tener mucha humildad para entender la complejidad de los problemas, el escenario internacional, para tener esa capacidad de entender, interpretar el momento y generar las condiciones para resolver el problema. La última pregunta, ahora sí. ¿Y del fenómeno Milei, qué se observa? En el Chaco es fuerte Milei. Nosotros hablamos permanentemente con jefes territoriales, con dirigentes políticos, con intendentes, y todo el mundo está relatando el crecimiento de Milei. Es más, algunos especulan con que el electorado se va a dividir en 3 tercios, y uno de esos tercios va a ser la fuerza política que conduce Javier Milei. Bueno, objetivamente hoy Milei representa un voto consolidado dentro de los jóvenes, desencantados. En segundo lugar, expresa rebeldía contra el sistema político, que no le resuelve los problemas a la ciudadanía. Esto significa insatisfacción democrática. Y en tercer lugar, independientemente de lo que diga, la perspectiva iconoclasta de Javier Milei tiene que ver con ese voto bronca que se configura en un candidato, y no precisamente por una propuesta definida, porque obviamente sus propios electores pueden estar absolutamente desencantados de lo que aplica todo lo que pregona. Pero no obstante lo cual, lo que quiero decir es que el sistema político expresa fenómenos dinámicos de cambio, y que en definitiva la insatisfacción democrática, es decir, que gobiernos que no pueden o no podemos resolver las demandas sociales, obviamente en democracia plantean otras opciones, y es necesario entender e interpretar esto. Muchas veces se dice, ¿por qué estas opciones van por derecha y no por izquierda? Bueno, porque existe cierta pendularidad política en el mundo, pero también porque hay una prédica incesante y sistemática de base corporativa de promover derechos individuales, exacerbación del individualismo, exacerbación del egoísmo, exacerbación de la cultura del consumo, y en consecuencia eso también configura una perspectiva electoral sobre la base de, por un lado, el voto de desencanto de sectores que tradicionalmente siguieron opciones más de carácter popular o progresista, frente a la incapacidad de resolver los problemas comunes y o usuales que la ciudadanía reclama. Un abrazo grande, Coqui, gracias por tu tiempo, como siempre. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Jorge Milton Coqui Capitanich está conversando